¿La ciudad de Damasco será destruida? ¿Será acaso que la ciudad de Damasco verdaderamente va a quedar en ruinas? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo, que te detuviste a ver este video. Soy su servidor en Sosoria y vamos con este tema. Bueno, si es primera vez que ves uno de mis videos, aquí en mi canal me dedico justamente a enseñar acerca de temas que están relacionados con la palabra de Dios. Aquí en este canal me dedico justamente a tocar cualquier tipo de tema que esté de alguna manera relacionado con Dios y con su palabra. Y bueno, justamente este tema se ha vuelto un poco popular, sobre todo en el tema de las redes sociales, y obviamente es un tema que no es de menor importancia, que es el tema de lo que le espera a la ciudad de Damasco según las escrituras. ¿Qué le espera a la ciudad de Damasco de acuerdo a la Biblia? Bueno, primero que nada, antes de entrar en el tema me gustaría hacer una aclaración porque, bueno, sé que a veces este tipo de temas no se suelen tocar a veces en las congregaciones, y sé que a veces este tipo de temas, sobre todo temas relacionados a lo profético, sé que a veces hay hermanos en Cristo que por ahí dicen que bueno, que estos temas no son tan importantes de enseñar o de predicar, porque bueno, lo más importante es hablar acerca del mensaje de la cruz. Y bueno, me gustaría aclarar una cosa que es fundamental, mis queridos hermanos. Lo más importante del Evangelio es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso sí, pero una vez que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, una vez que ya somos cristianos, que ya somos creyentes, que ya hemos aprendido las doctrinas fundamentales del Evangelio, es importante que nosotros como cristianos busquemos aprender más acerca de la palabra de Dios y querer crecer más en conocimiento acerca de ella, ya que podemos ver, por ejemplo, en la misma carta a los hebreos, como el autor de la carta a los hebreos, que bueno, muchos creemos que es el apóstol Pablo, aunque no lo podemos afirmar a ciencia cierta, podemos ver cómo les escribe, por ejemplo, que ya tenían que ser maestros y que no eran y que no podía ser que se les siguiera dando la leche espiritual, sino que ya tenían que estar comiendo alimentos sólidos. Entonces es importante que como cristianos, una vez que ya conocemos la doctrina fundamental del Evangelio, las doctrinas fundamentales de la salvación, empecemos a buscar ese conocimiento más profundo que está en la palabra de Dios. Bueno, antes de entrar, me gustaría también leer un versículo, perdonen que justo gire la cabeza, es que justamente la giro para leer los versículos, que está en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice: porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Entonces, cuán importante es que los cristianos tengamos conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y repito, obviamente que cuando uno viene al Señor, uno lo primero que tiene que hacer es aprender las doctrinas fundamentales del Evangelio, de la salvación, de la cruz de Cristo, de la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero una vez que ya hemos aprendido esas cosas, es importante que avancemos en nuestro crecimiento espiritual, pero también en nuestro crecimiento a nivel de conocimiento de la palabra. Porque la Biblia dice que si bien es necesario que seamos bendecidos y edificados espiritualmente, también nuestro conocimiento tiene que tener fruto. Bueno, respecto al tema de Damasco, es importante entender que, bueno,
Siria, justamente la nación de Siria, es una nación que hace poco recibió un golpe de estado donde justamente, para dar contexto a aquellos que no saben lo que está sucediendo en Siria, justamente un grupo de rebeldes musulmanes extremistas de la otra rama que era el régimen sirio, o sea, de la rama sunita, el líder del régimen sirio era justamente era musulmán de la rama chiita, y estos rebeldes son justamente musulmanes de la rama sunita, que es otra rama del Islam. Entonces, estos rebeldes han querido derrocar a este gobierno, el cual era un dictador. Lo han querido derrocar, pero como este gobierno, este régimen chiita, era justamente ayudado por Rusia y por Irán, siempre había zafado, de que se había salvado de que lo pudieran derrocar, pero debido al contexto en el cual está Rusia con Ucrania y al cual también está Irán con el tema de Israel, eso ha hecho que no hayan podido proteger, digamos, a este régimen de los grupos rebeldes, y que los rebeldes aprovecharan y dieran justamente el golpe de poder derrocar al gobierno de este dictador. Ahora, el problema ha sido que Siria pasó de una dictadura a otra dictadura igual o incluso peor, donde se estaban haciendo masacres terribles tanto a cristianos como a drusos. De hecho, podemos ver que Israel hizo un bombardeo a bases militares justamente de este régimen nuevo que hay hoy en día Siria, justamente en ayuda al pueblo druso, que son justamente un grupo étnico que tiene su religión, que de hecho ellos son fieles a Israel, ya que muchos de ellos habitan en Israel, así como también habitan en el Líbano, como habitan en Siria, y bueno, y obviamente también en Jordania, por esa zona por esas zonas del Medio Oriente, y justamente estos drusos piden ayuda a Israel para que Israel justamente intervenga, y por eso fue que Israel hizo estos bombardeos en las bases militares de este nuevo régimen, de este nuevo dictador sirio. Ahora voy a ir al tema de lo que dice la palabra de Dios, porque dice la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 17. Voy a leer del versículo 1 al 3. Y dice así: He aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas, abandonadas para siempre. Las ciudades de Aroer serán para rebaños que se tumbarán sin que nadie los espante. Efraín perderá su fortaleza y Damasco su soberanía. Y el resto de los sirios serán como la nobleza de Israel. Bueno, obviamente esto lo dice el Señor mediante el profeta Isaías. Ahora, es importante entender, porque muchos han dicho que esta profecía ya se ha cumplido, porque obviamente la ciudad de Damasco es una ciudad que ha sido golpeada históricamente, obviamente es una ciudad que ha sido atacada, pero hay que entender que las profecías bíblicas suelen tener varios cumplimientos a lo largo de toda la historia y que no siempre tienen un cumplimiento. ¿Cómo sabemos que esta profecía no se ha cumplido a día de hoy, sino que se va a cumplir en el futuro? Porque justamente acá dice que dejará de ser ciudad Damasco y que vendrá a ser un montón de ruinas abandonadas para siempre. Y nosotros sabemos que eso no ha pasado. Si bien Damasco ha sufrido golpes, ha sufrido ataques históricamente, Damasco es una ciudad que no ha sido destruida por completo, como la Biblia dice que va a suceder en el libro del profeta Isaías, capítulo 17. Ahora, ¿por qué la ciudad de Damasco también va a ser destruida? Y acá me gustaría también ir al libro de
al libro del Génesis, capítulo 12, que dice, Génesis capítulo 12, versículo 3, que dice, Dios le hace una promesa a Abraham, pero esta promesa se aplica tanto para Abraham como para su descendencia, que es la nación de Israel. Y dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces podemos ver que esta promesa que Dios le hace a Abraham para su descendencia, de que por medio de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra y que Dios bendeciría a todo aquel que bendiga tanto a él como a su descendencia y que maldeciría a todo aquel que los maldijere, esta promesa sigue vigente a día de hoy. De hecho, tengo un video aquí en mi canal hablando acerca de Israel sigue siendo el pueblo de Dios o es la iglesia. Si tenés alguna duda respecto al tema de Israel, de si Israel sigue siendo el pueblo de Dios o si la iglesia ha tomado el lugar de Israel, bueno, te animo a que vayas y veas ese video, que ese video creo que te va a ayudar a salir de dudas que puedas tener respecto a este tema. Ahora, volviendo en sí al tema, es importante entender que Siria ha sido una nación históricamente, pero más allá de lo histórico, desde el momento en que Israel se restauró como nación en el año 1948, Siria ha sido una nación enemiga de Israel, que se ha autoproclamado como enemiga de Israel. Y tanto este nuevo régimen como el anterior eran enemigos de Israel. Y justamente la Biblia dice que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel, pero que también maldecirá a aquellos que los maldijeren. Por eso, y no me gustaría cerrar este video sin antes decir, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con hablar mal en contra de la nación de Israel. Yo lo digo porque sé que hay muchos que están enseñando esta teoría del reemplazo, de que ya Israel dejó de ser el pueblo de Dios y de que ahora la iglesia ha venido a tomar el lugar de Israel y que Israel ha perdido su oportunidad y que Dios ya no tiene más planes y propósitos para con la nación de Israel. Déjeme decirle, mi querido hermano, que eso no es cierto. Repito, si tiene alguna duda, vaya y ve ese video que está aquí en mi canal, que se llama Israel sigue siendo el pueblo de Dios o es la iglesia. Repito, y ese video le puedo asegurar que le va a ayudar a salir acerca de montones de dudas que usted tenga relacionado a este tema. Entonces, mis hermanos y mis hermanos queridos, es importante entender que hablar mal en contra de la nación de Israel, lo único que hace es traer maldición, es acarrear maldición tanto para uno o para una nación, en caso de que un líder político, por ejemplo, hable mal en contra de Israel, como hemos visto a presidentes, por ejemplo, que han maldecido a la nación de Israel y cómo les ha ido. Y cuando una nación se posiciona en contra de la nación de Israel, esa nación lo único que está haciendo es abrir una puerta de maldición para sí misma. Por eso es importante entender, y aún nosotros los cristianos, si nosotros verdaderamente nos ponemos en contra de Israel y empezamos a hablar mal acerca de la nación de Israel, estamos acarreando juicio y maldición para nosotros mismos. Así que mi querido hermano, que estás viendo este video, no te dejes llevar por lo que dicen los medios de comunicación o por lo que diga cierta ideología política que sabemos que está en contra de la nación de Israel, de que Israel sea un Estado soberano como nación, lo cual eso es profético y lo cual Dios aprueba. Si bien Israel al tiempo presente no se ha restaurado espiritualmente, se ha restaurado a nivel nacional. La Biblia habla de una restauración espiritual de la nación de Israel, donde dice claramente que todo Israel será salvo. Entonces es importante entender que si bien al tiempo presente Israel ha rechazado a Cristo como el Mesías, llegará el día en que todo el pueblo judío se va a convertir a Jesucristo y que Jesucristo descenderá en su segunda venida a salvar a su pueblo, la nación de Israel. Y que también estaba profetizado que antes que se restaurase Israel Israel espiritualmente hablando, Dios iba a restaurar a Israel como nación.
Eso lo podemos ver en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, en la profecía del Valle de los Huesos Secos. De hecho, yo le he hecho video también aquí en mi canal, por si te interesa. Aquí en mi canal está, se llama Profecía del Valle de los Huesos Secos. Vas a la parte de videos y empezás a buscar, a bajar, y te vas a encontrar con ese video que también creo que te puede ser de mucha bendición. Y por último, también una de las cosas que está pasando es que los medios de comunicación están transmitiendo muchas mentiras que no son ciertas respecto a lo que está haciendo Israel. Muchos medios han vendido como que Israel está matando gente inocente a diestra y siniestra, cuando en realidad obviamente que están muriendo gente en la guerra y nosotros como cristianos tenemos que orar por todos. La Biblia habla de que tenemos que amar aún a nuestros enemigos y orar por ellos. O sea, tenemos que orar tanto por Israel, así como también tenemos que orar por Gaza, como tenemos que orar por Irán, como tenemos que orar por el Líbano, por Siria. Tenemos que orar por todas las personas, porque todas las personas pueden encontrar salvación por medio de Cristo Jesús. Repito, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que orar por todos, pero también tenemos que tener cuidado de dejarnos llevar por los medios de comunicación que muchas veces están basados en ciertas ideologías políticas y lo que hacen es transmitir las noticias a medias para de alguna manera hacer ver a Israel como, como que está haciendo las cosas de una manera macabra y perversa, cuando la realidad es que no es así, sino que todo es una mentira de los medios de comunicación. Y eso justamente lo que hace es sembrar el odio de la gente hacia el pueblo de Israel, e incluso hasta de muchos cristianos, lo cual, repito, es peligroso, mis hermanos. Hablar mal en contra de Israel es peligroso. Israel no está masacrando gente a diestra y siniestra. Lo que está pasando en lugares como por ejemplo Gaza es que Israel está atacando bases militares de este grupo extremista de Hamas. Lo que pasa es que este grupo tiene las bases debajo de las escuelas, debajo de los hospitales, debajo de edificios, justamente en zonas donde está la población civil. Y Israel lo que hace es avisar que va a atacar esa zona para darle a los civiles la posibilidad de poder escapar, pero muchas veces los de Hamas no les permiten escapar para que esos civiles queden envueltos en medio de los bombardeos, y justamente entonces así, por medio de eso, poder hacerle esa mala propaganda a Israel para hacer ver a Israel como que están masacrando gente a diestra y a siniestra, y entonces así poder hacer que el mundo en general se siembre ese odio hacia el pueblo y hacia la nación de Israel. También con el tema de las ayudas humanitarias han hecho lo mismo. Las ayudas humanitarias que han llevado a Gaza se las han robado este grupo extremista de Hamas para hacer ver como que Israel estaba matando a hambre al pueblo palestino en Gaza. De hecho, justamente hay hasta videos de Israel llevando personalmente la ayuda humanitaria a Gaza, justamente para evitar que jamás se la robe y se la quite al pueblo palestino. Entonces, mi hermano, no crean la propaganda que están dando los medios de comunicación, que lo único que están queriendo hacer es sembrar el odio hacia el pueblo de Israel, justamente influenciado por las tinieblas, porque esto tiene que pasar a la luz de las profecías bíblicas, que la gente empiece a aborrecer cada vez más al pueblo judío y que empiece a abrazar cada vez más el Islam, porque justamente es que va a salir el anticristo. El anticristo va a ser un líder musulmán. Bueno, yo ya le hice video al anticristo, que se llama ¿Quién es el anticristo y de dónde va a surgir? Repito, si tenés alguna duda, te animo a que vayas y veas ese video. Repito, en la parte de mi canal vas a donde dice videos y empezás a bajar, y ahí te encontrás con... Yo creo que te vas a encontrar con un contenido que creo que si te interesa aprender acerca de la palabra de Dios, que te va a ser de mucha
mucha bendición. Y me gustaría leer, perdón que justo gire la cámara, que la giro para poder leer los versículos. Me gustaría leer justamente el libro del profeta Zacarías, el capítulo 12. Voy a leer el versículo. Voy a leer el versículo 6. El versículo 6 dice. No, perdón, el versículo 3. Zacarías capítulo 12, versículo 3 dice: Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados. Está hablando de los enemigos de Israel que intenten atentar contra Israel. Y dice: todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos entrando a los tiempos finales, lo que va a pasar es que tristemente en el mundo va a haber cada vez más un odio hacia el pueblo judío, que si bien es verdad que históricamente ya ha habido, a lo largo de la historia, lo podemos ver en los tiempos de la Inquisición, lo podemos ver en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y este odio se debe justamente porque es el pueblo de Dios. Hay dos pueblos que obviamente históricamente han sido odiados. Uno es la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana, cuando digo la iglesia cristiana, hablo de la iglesia cristiana verdadera, y otro es la nación de Israel. Entonces tenemos que entender que si bien este pasaje de que todas las naciones iban a reunir contra Israel habla respecto al tema de la gran tribulación al final de los tiempos, es importante entender que cada vez que nos estemos entrando más en el final de los tiempos, se va a ir incrementando más el odio en la gente del mundo hacia el pueblo de Israel. Porque justamente el mundo se está preparando para el anticristo y para el juicio de Dios, pero nosotros los cristianos no nos tenemos que dejar llevar por el mundo. Nosotros los cristianos tenemos que prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia, del cual también tengo video, y justamente ese es el propósito y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia para llevársela al cielo, que tú, hermano que estás viendo este video, y que yo podamos irnos en el arrebatamiento. Así que mi hermano, yo te animo a que bendigas a Israel. Desde acá yo bendigo a la nación de Israel, a que oremos por Israel y que también oremos por los enemigos de Israel. Obviamente para que puedan tener un encuentro con el Señor, pero te animo a que no creamos lo que dicen los medios de comunicación, que lo único que hacen es estar bajo el maligno, y justamente por medio de la influencia, esta influencia satánica que utiliza los medios de comunicación, están sembrando este odio hacia el pueblo judío en el mundo, justamente para que se vayan cumpliendo las profecías bíblicas, porque Dios ya había hablado de esto y que el mundo se está preparando para el anticristo. Bueno, si este video te fue de bendición, podés apoyarme con un like, la manito con el pulgar para arriba. Te animo a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Te pido disculpas por si sentiste algún que otro ruido externo al video. Y bueno, espero que los hayas podido ignorar y que hayas podido prestar atención a la enseñanza del video. Por lo demás, gracias por ver este video y muchísimos saludos y bendiciones de parte de su servidor Enzo Soria.